Hola, hoy nos vamos de viaje, pero sin movernos de aquí, a un lugar sorprendente, Songkwano y Hanhao, en Hong Kong. Hola, un viaje en el tiempo, diría yo. Exacto. Vamos a intentar descubrir esas historias que están como escondidas bajo la capa moderna, ¿no? Y nos vamos a basar en algunas partes de un informe que se llama Excavación de las historias históricas de Hanhao, Songkwano. Un título que ya promete, desde luego. Sí, y bueno, la idea es esa, sacar a la luz esas narrativas importantes, ver si encontramos algún tesoro oculto para quien quiera visitar la zona con otros ojos Ujú, y reflexionar un poco sobre cómo conviven ahí la historia y esta modernidad tan rápida. precisamente. Y es que lo primero que choca, yo creo, es el contraste. Ves Chongquano hoy y es, bueno, una ciudad nueva, reluciente, casi futurista. Totalmente. Pero debajo de eso está lo que podríamos llamar su alma antigua, que no se ve, claro, pero que está ahí, llena de leyendas de militares, de una fe muy ligada al mar y de un espíritu de autonomía local bastante llamativo. Interesante eso de la autonomía. Sí. Y para entenderlo hay que tener clara la geografía básica. Chongquanó es la bahía, el accidente geográfico, digamos, y Hanhao era el núcleo de antes, el mercado antiguo, el Caohui, el corazón de la comunidad tradicional. Vale, pues empecemos por el nombre. Chongquan-o. Suena potente. Bahía del General. Pero, ¿de qué es general hablamos? Parece que no está del todo claro, ¿no? Pues no, no del todo. Hay un par de leyendas principales que circulan, las dos con un aire muy militar. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Una nos lleva a la dinastía Ming. Dice que un general fue derrotado, murió por la zona y lo enterraron allí. Y de ahí el nombre. Vale. La otra, que quizá es la que más gusta localmente, es más antigua, del final de la dinastía Song del Sur. Habla de un general enviado a defender la entrada de Lei Yu Mun, que es un paso estratégico clave, contra los ejércitos Yuan, y que usó esta bahía como base. O sea, historias de defensa, de resistencia. Exacto. Y más allá de si son históricamente exactas al detalle, lo interesante es cómo la comunidad ha abrazado estas historias. Claro. Les da un anclaje, una identidad conectada a una tradición de prestigio militar mucho más antiguo que la ciudad nueva que vemos hoy. Pero claro, luego llegaron los británicos y le pusieron otro nombre. Junk Bay, que hombre, suena bastante menos épico. Sí, bastante menos. Bahía de los Juncos. Hay dos posibles explicaciones. A ver, Una es fonética pura y dura. Jong suena un poco como Chung Quan en cantonés. Pudo ser una adaptación de oído simplemente. podría ser. Pero la que tiene más peso, la más aceptada, es mucho más práctica. La bahía era un refugio natural estupendo, muy protegido. Y estaba siempre llena de juncos, los barcos estos tradicionales chinos, buscando abrigo, O sea que veían barcos y dijeron, Bahía de los barcos. básicamente. Y esta dualidad de nombres ya nos cuenta algo, ¿no? Sí, es verdad. Bahía del General, el espíritu local, el honor, la historia militar, Pei, la mirada de fuera, la función práctica, el comercio. Es un pequeño reflejo de esa tensión constante en Hong Kong entre lo romántico, lo histórico y el pragmatismo más absoluto. Muy interesante, esa dualidad. Entonces, si alguien quisiera conectar hoy con esa doble historia del nombre, ¿dónde podría ir? ¿Cuál sería nuestro primer tesoro oculto? Pues mira, yo propondría algo un poco conceptual. El paseo marítimo de Zung Quan O, el TKO Promenade. El paseo marítimo. Sí, porque aunque no hay una estatua del general ni nada parecido, podemos pensar en ese espacio como una especie de monumento virtual. Me gusta la idea. Lo suyo sería ir cerca de la entrada del estrecho de Lei Yu Mun, que es el punto que supuestamente defendía el general Song. Y desde allí, viendo el paisaje moderno, los rascacielos, el puente, plantearse la pregunta, ¿qué definió más este lugar? ¿La guerra o el comercio? Claro. Caminar por allí se convierte en una forma de imaginar esas dos realidades a la vez. Los juncos buscando refugio hace siglos y el general vigilando la entrada. Vale. Buena idea. Dejamos las leyendas de la bahía y nos vamos al corazón de la comunidad tradicional, a Henhao. Y ahí parece que todo gira en torno a un edificio clave. El templo Tinghao, sin duda, dedicado a la diosa del mar, es el eje, el centro espiritual e histórico de Henhao. Es muy antiguo. Tiene raíces antiguas, sí. Empezó como una capilla pequeña en la dinastía Qing, pero el momento clave, el que nos interesa ahora, es 1840.
El año 20 del emperador Daoguang. Ahí es cuando se reconstruyó y se reubicó donde está ahora, con la escala que tiene hoy. 1840. Esa fecha suena importante en la historia de Hong Kong. Muchísimo. Es justo el año en que empieza la primera guerra del opio. Y eso es lo fascinante, que en un momento tan convulso, la comunidad local tuviera la fuerza económica, la organización social, para financiar una reconstrucción importante del templo. Dice mucho, ¿sí? Y además, con un tejado de estilo dorado, que no era cualquier cosa, implicaba cierto estatus. Demuestra que tenían una economía local sólida, basada en la pesca, en la agricultura, y una organización fuerte, antes de que la influencia británica se consolidara del todo en los nuevos territorios. ¿Y queda alguna prueba física de esa fecha? ¿Algo que se pueda ver hoy en el templo? Sí, y es una pieza central, una campana enorme de hierro fundido. Y tiene la inscripción clarísima. Daoguang 20, o sea, 1840. Es una prueba irrefutable. Una campana de 1840. Impresionante. Y esa campana es mucho más que una fecha. Ting Hau, la diosa del mar, Mazu, era fundamental para las aldeas de pescadores como Ting Hauan o Fat Tau Chau, que eran el núcleo de Hanhao. El templo estaba justo entre ellas. Claro, su protectora. Exacto. La campana simboliza ese pacto con el mar. Le pedían protección para poder ganarse la vida, y a cambio mostraban respeto, devoción. Entonces, está claro, este templo es nuestro segundo tesoro oculto. Sin ninguna duda. El templo Ting Hau de Hanhao. Además, está reconocido como edificio histórico de grado 3, pero más allá de la etiqueta oficial, lo interesante es fijarse en los detalles. Detalles que nos hablan de esa autonomía local que comentábamos. ¿Por ejemplo? Bueno, tiene la estructura tradicional, 2 alas principales, 3 crujías. Pero si te fijas bien, los materiales son más, digamos, sencillos que los de otros templos quizás más oficiales o financiados por grandes clanes. ¿En qué se nota? Pues, por ejemplo, usa tejas rojas normales en el tejado, no los ladrillos verdes esmaltados que eran más prestigiosos, y tampoco tiene esas figuras de cerámica de Sihuan súper elaboradas en la cumbrera que ves en otros templos. Ah, vale. Y un detalle que es crucial. Es un templo privado. Históricamente, lo gestionaba la propia comunidad de Hanhao. No dependía del Comité Oficial de Templos Chinos que gestionan muchos otros. O sea que lo mantenían ellos mismos. Exacto. Y todo eso pinta un cuadro de resiliencia, de esfuerzo local. Es como una pequeña isla cultural que demuestra cómo la gente de Hanhao mantenía el control sobre su fe, sobre su cultura, a su manera. Y parece que esa autonomía iba más allá de lo religioso, que el templo funcionó casi como el centro cívico del lugar. Totalmente. A finales de los Qing y principios de la República, la presencia del gobierno colonial británico en los nuevos territorios era aún débil, no llegaba a todo. Claro, no podían controlarlo todo al principio. Exacta. Y ese vacío lo llenaron las organizaciones tradicionales. Y el templo Ting Hau, como espacio central, respetado por todos, se convirtió en el núcleo administrativo y económico de Hanhao, el centro de poder real. ¿Qué tipo de cosas se hacían allí? Pues a todo un poco. Se resolvían disputas, peleas por tierras, por el uso del agua, problemas familiares. Era como el juzgado local. Ajá. El mercado, el Caohui, el viejo mercado, estaba justo alrededor, bullía de actividad. Y probablemente el templo servía también como almacén comunal para guardar grano o herramientas. O sea, un centro multifuncional. Y además, era la plataforma perfecta para que las élites locales, las familias importantes, demostraran su liderazgo y su estatus. ¿Cómo? Pues haciendo donaciones para mantener el templo, para renovarlo. Entiendo. ¿Hay más fechas clave en el templo, además de la campana de 1840? Sí, hay otra inscripción interesante en un dintel en la entrada derecha. Está fechada en 1875, el primer año del emperador Guangxu. 1875. 35 años después de la campana. Exacto. Y si ponemos esas dos fechas en diálogo, 1840 y 1875, vemos una historia curiosa. Es un periodo de transición total. El poder de la dinastía Qing está decayendo y el poder británico se está asentando cada vez más. Claro. La reconstrucción de 1840 nos muestra el auge de la comunidad, su fuerza propia, y la renovación de 1875, 35 años después, refleja cómo las élites locales estaban consolidando su posición en ese nuevo escenario. Usaban la inversión en el templo, un acto de piedad,
para mostrar su influencia, su liderazgo cívico. Interesante cómo se adapta el poder local. Refuerza esa idea del viejo mercado de Hanhao como una sociedad bastante completa, autónoma en muchos sentidos. Era el corazón político olvidado de lo que hoy es Seongkwan-o. Un corazón que latía fuerte, alrededor del templo y de las aldeas cercanas, como Tinhawang y Fat Tau Chau. Justo. Y para intentar conectar con ese pasado hoy, el tercer tesoro oculto es una combinación un poco diferente. ¿Cuál? El parque Mangkok Lane, que está justo al lado del templo, y la idea de intentar trazar mentalmente una ruta por donde estaba el viejo mercado. El parque. ¿Qué tiene de especial? Es un jardín de estilo chino, moderno, agradable, pero lo curioso es el nombre y la conexión con el templo. A ver. Resulta que una de las salas laterales del templo Tinhao está dedicada a Mancheong, El dios de la literatura. ese mismo, y el parque se llama Mangkok Lane, que significa algo así como carril de la estrella de la literatura. Mangkok es otra forma de referirse a esa constelación o deidad. Anda, no parece casualidad. No, no lo parece. Sugiere que las aspiraciones de la comunidad no eran solo pescar y cultivar, también valoraban la cultura, la educación, el orden social que representa Mancheong. Entonces, la idea es... La idea es sentarse un rato en ese parque moderno, que está pegado al templo, y tratar de imaginar cómo sería aquello antes. El bullicio del mercado justo ahí, la gente esperando quizás a que se resolviera una disputa en el templo. Es una forma de reflexionar sobre cómo la planificación urbana moderna absorbe esos centros de poder antiguos, ¿no? Exacto, los transforma, los integra, pero a veces, como aquí con el nombre del parque, deja pequeños ecos, pistas simbólicas de lo que hubo. Vale, pues ahora sí, vamos a dar un salto y mirar el panorama más amplio, porque el paisaje de Cheungkwan-o ha sufrido una transformación, bueno, difícil de imaginar. Radical, es la palabra que mejor lo define. La bahía pasó de ser Junk Bay, un lugar de actividad marítima, un refugio seguro para los barcos, a algo completamente distinto. ¿A qué? Durante muchas décadas fue uno de los principales vertederos a gran escala de todo Hong Kong. Un vertedero. ¡Qué cambio! Un cambio brutal, sí. Imagina, de ser escenario de leyendas de generales y refugio de juntos, a convertirse literalmente en la trastienda de la ciudad, el lugar donde se acumulaba la basura. Uf. Y después de esa etapa, vino la recuperación masiva de tierras al mar. Hay una expresión china muy gráfica, Zhang Hai Son Tin, que viene a decir, el mar se convierte en campos de moreras. Describe perfectamente esa transformación total. Totalmente. La bahía original, la línea de costa, las tierras de cultivo que había, todo eso desapareció. Fue borrado a una velocidad increíble para crear la zona residencial densísima que vemos hoy. Es una de las historias más impactantes del pasado reciente de la zona. Claro, con tanto cambio, tanto borrado físico, ¿cómo se hace para preservar la memoria de lo que había antes? Ahí entra en juego una institución interesante, el Museo Folclórico de Tseungkwan-o, que tiene un nombre un poco largo en inglés, Tseungkwan-o Heritage Post, y en chino es Jiangguan'ao Fengmuseum, un museo. Un museo. Sí, funciona como un pequeño archivo de esa memoria perdida. Documenta cómo era el paisaje sacrificado, cómo era la vida en las aldeas de pescadores y agricultores que desaparecieron bajo el nuevo desarrollo. Su propia existencia ya es una reflexión, ¿no? Exacto. Plantea esa cuestión del equilibrio. Desarrollo a toda costa versus respeto por el pasado. Ayuda a los residentes actuales y a los visitantes a entender que la prosperidad de hoy se construyó, literalmente, sobre otra realidad histórica y medioambiental que fue transformada por completo. Y esto nos lleva a otro par de tesoros ocultos que funcionan muy bien juntos, ¿verdad? Sí, me parece una combinación muy potente. El Museo Folclórico y, justo al lado, el Parque del Velódromo de Hong Kong. Curiosa pareja. Yo lo llamo el diálogo entre memoria y velocidad. ¿Explica eso? La experiencia es genial. Primero, te sumerges en el museo, en el pasado, que es más estático, ¿no? Lees las leyendas, ves fotos de la vida rural. Y después sales y caminas unos metros hasta el Parque del Velódromo. Y ahí sientes todo lo contrario. La energía, la velocidad, la modernidad, la escala internacional de esa instalación deportiva. El contraste debe ser muy fuerte. Muchísimo. Y es muy elocuente.
Si lo conectamos con el panorama general que decíamos, esta visita doble te permite casi sentir físicamente la escala y la rapidez de la transformación urbana de Hong Kong. Es como una metáfora de la ciudad. Exacto. Es una ventana perfecta para entender esa filosofía de planificación. Mirar siempre hacia adelante, construir lo nuevo, pero a la vez reservar pequeños espacios, como el museo, para recordar de dónde se viene. Volvamos un momento, antes de terminar, a la escala más humana. A esas comunidades que vivían en las aldeas como Tin Ha Wan y Fat Tau Chou antes de toda esta transformación masiva. ¿Cómo vivían? Pues tenían la economía típica de muchas comunidades costeras del sur de China, una economía mixta. Pesca y... Pesca, fundamentalmente. Por eso la devoción a Tin Hau era tan importante. Necesitaban protección contra los peligros del mar. Pero no solo pescaban, también cultivaban en las tierras del interior que tenían, arroz, verduras. O sea, eran bastante autosuficientes. Sí, ese modelo mixto era la base de la comunidad del viejo Han Hao. Tenían que gestionar los riesgos del mar, y por eso necesitaban a Tin Hau, y también los recursos de la tierra, y por eso el templo acabó teniendo ese papel administrativo que comentamos. ¿Y qué pasó con esta gente, con estas comunidades, cuando llegó la nueva ciudad? Pues imagínate, el impacto fue enorme. Hubo desplazamientos, reubicaciones forzosas, la vida cambió por completo. Pero lo fascinante, y esto conecta con la resiliencia, es que incluso hoy, si buscas bien, puedes encontrar como islas culturales perdidas. ¿Islas culturales? ¿A qué te refieres? A restos de casas antiguas, a veces solo un muro. Alguna pequeña sala ancestral de alguna familia, escondida entre los bloques modernos. Elementos de Feng Shui, como algún árbol antiguo o una piedra particular, que han sobrevivido casi de milagro. Hay que tener buen ojo para verlos. Desde luego, son testimonios silenciosos de cómo la comunidad original resistió y se adaptó como pudo. Muestran cómo cambió brutalmente esa relación tan directa que tenían con la tierra y el mar. Y eso nos lleva al último tesoro oculto, que quizá es el más sutil de todos. Correcto. Es el más difícil, pero quizá el más evocador para quien disfrute de la exploración. Se trata de buscar activamente esas reliquias, esos vestigios de casas antiguas que puedan quedar en las zonas donde estaban las aldeas de Fat Tau Chau o Tin Ha Wan. ¿Dónde exactamente? A menudo están en los bordes de los parques actuales o medio escondidas entre edificios nuevos, a veces integradas en muros modernos. Hay que ir con mentalidad explorador urbano. Totalmente. Hay que admitir que no es fácil. Requiere paciencia, mirar con atención. El valor no está tanto en encontrar algo espectacular, sino en la propia experiencia de lo que los hongkoneses llaman dusi kamyao, algo así como buscar lo oculto o lo tranquilo en la ciudad. Es casi como intentar un diálogo con esas vidas pasadas. Entiendo. Ver la historia en el contraste. Exacto. Encontrar un trozo de muro de ladrillo viejo a la sombra de un rascacielos de 40 plantas. Ver un dintel de piedra desgastado junto a una puerta de aluminio brillante. Te ayuda a entender de verdad que la modernidad no se construye sobre un lienzo en blanco. Siempre hay capas debajo. Capas de vida preexistente. Eso es. Y observar esos detalles tan discretos es una forma de apreciar la profunda resiliencia de esa comunidad original de Han Hao, que vivió transformaciones inimaginables. Pues sí que ha sido un recorrido sorprendente por la historia oculta de Cheung Guano y Han Hao. Hemos pasado de generales legendarios y diosas del mar a vertederos y desarrollos urbanísticos masivos. Un viaje movidito, sí. Y parece que el hilo conductor al final es esa capacidad de aguante, de resiliencia, de persistir y adaptarse de alguna manera. Entonces, si tuvieras que resumirlo mucho, ¿cuál sería la gran idea que nos llevamos de todo esto? Pues yo creo que la idea principal es que estos tesoros ocultos de los que hemos hablado, aunque sean cosas modestas, no grandes monumentos, funcionan como verdaderas anclas culturales. En chino se diría algo como Wongfang Aodiam. Anclas culturales. Me gusta. Sí, porque ofrecen eso, raíces, un sentido de identidad, una perspectiva histórica en una metrópoli como Hong Kong que está en cambio constante y a menudo muy centrada en lo material, en lo nuevo. El valor real está en descubrir esa profundidad, esa historia que sigue latiendo bajo la superficie brillante y moderna. Y ya para cerrar, quizá una reflexión final que nos deja todo esto. La transformación aquí ha sido tan extrema, tan rápida, Sí. nos hace pensar qué otras historias ocultas, parecidas a estas, podrían estar ahí,
persistiendo en silencio o quizás siendo borradas ahora mismo en los entornos urbanos que nos rodean en nuestro día a día? Buena pregunta. ¿Y qué valor tendría pararnos un momento a buscarlas, a intentar comprenderlas, antes de que las nuevas capas de desarrollo, las nuevas transformaciones, las hagan desaparecer por completo? Ahí dejamos esa idea en el aire. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión. Gracias. Ha sido un placer.